chao. Vamos a otro tema de la jornada. Diversas reacciones ha generado la propuesta de pacto fiscal anunciada hoy por el presidente Boric, que busca recaudar 8.000 millones de dólares. Vamos a profundizar en este tema, en los anuncios. Para eso nos acompaña el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Senador, como siempre, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, pues a ver, ¿cuáles son sus primeras apreciaciones con respecto al anuncio y también lo que ha sido la bajada? Porque aquí hay varios detalles que se van entregando por parte del ministro de Hacienda, las distintas autoridades, pero aquí se habla de un pacto fiscal y se llama, entre líneas se entiende las declaraciones del presidente, a la oposición a apoyarlo. A ver, algunos comentarios. Primero, el primer comentario, no conozco el texto, digamos, de cualquier pacto fiscal. Si a uno lo invitan a un pacto fiscal, uno debería saber a quién lo están invitando. Eso hasta los días no lo conocemos, sabemos solamente lo mismo que se planteó a la prensa. Y dentro de eso, una cosa que es importante, por lo menos creo que es relevante que el gobierno cambie el giro de la discusión económica. Hasta ahora, el gobierno tenía dos grandes ejes. En lo político, una reforma constitucional o cambio constitucional que fracasó en septiembre del año pasado. Y en lo económico, básicamente entender que Chile necesitaba cobrar más impuestos. Eso que también falló en la Cámara de Diputados, porque obviamente el tema de Chile hoy día es cómo activar el crecimiento, no andar preocupado siempre de cómo cobrar más. Y creo que en eso hay planteamientos respecto de entender de que el país necesita una productividad, una inversión, un crecimiento mayor, que me parece importante. Segundo, también entiendo que, y esto importa mucho como en mi rol de presidente del Senado, que el presidente ha planteado no insistir respecto de la iniciativa rechazada por la Cámara de Diputados, reforma tributaria. ¿Usted le parece que está bien que no haya insistido completo, finalmente? No parcial. Independiente de que no haya habido posibilidad de que eso prosperara, se lo pregunto porque, por ejemplo, el jefe de bancada de la UDI, de la Cámara de Diputados, el diputado Ramírez, dijo, bueno, el presidente se comprometió en su cuenta pública a insistir en la reforma tributaria y finalmente no lo hace, como que de alguna manera se comprometió a... No, pero mira, al final no lo hace, y eso yo quiero entenderlo en su sentido amplio, porque me preocupa de repente algunas versiones en cuanto a que las cosas rechazadas, particularmente aquellas cosas tributarias o del Código Tributario, podrían enviarse a través de otras leyes. Yo quiero en esto ser súper claro. Aquí nadie se puede saltar las reglas, y las reglas, si se quiere insistir en cualquiera de las ideas rechazadas en marzo de este año, tiene que tener 2/3 del Senado, si no hay que esperar a marzo. Yo entiendo que cuando dice el presidente eso quiere decir que cualquier norma tributaria equivalente a lo que se planteó en marzo tiene que quedar para marzo de este año. Y tercero, sí me parece importante y muy relevante que en esta ocasión discutamos a fondo el tema de cómo se gasta en Chile. Alcancé a oír algo de lo que planteó el Contralor. Obviamente es muy complejo cuando por un lado se dice que los gobiernos requieren más recursos y por otro lado uno se da cuenta que muchos de esos recursos se están utilizando en forma muy equivocada o más bien corrupta, como se acaba de plantear el Contralor. Entonces ahí es donde también tenemos un espacio muy importante. ¿Cómo se está gastando en Chile? Que pareciera que siempre tienen que ser las personas las que tienen que darle al Estado más recursos. Entonces la pregunta creo que llega lacerante: ¿cómo se está gastando en Chile? ¿Cómo se está controlando en Chile? ¿No será tema mucho más importante de gastar bien, mejor, antes que generar simplemente un alza de impuestos como soluciona todos los problemas? Dejo ahí la pregunta. A ver, vamos por parte, porque hay harto que conversar al respecto, senador Coloma, y por eso agradecerle su tiempo. Primero, le hago la pregunta: ¿puede la UDI criticar al gobierno por hablar de un pacto fiscal cuando no se ha llegado a un acuerdo con esta tienda y otras de la oposición, cuando esa misma UDI dice que no se puede dialogar y no se puede conversar con un gobierno que mantiene al ministro Jackson en su cargo, esto hasta hace 3 semanas? Te lo planteo de otra manera, Nicolás. Tú tienes experiencia en materia económica y política. Nosotros hemos estado en muchos buenos acuerdos para Chile. Aquí nadie nos puede decir que no hemos estado. Creo que en todos los acuerdos buenos hemos estado. Pero son buenos acuerdos, no cualquier acuerdo. Y siempre que se den condiciones políticas, y en este caso económicas, o hay otro tipo de acuerdos, que faciliten ese acuerdo. ¿Qué es lo que es ese acuerdo? Poner, entender, priorizar, vamos a resolver por este lado, vamos a resolver con esta confianza, con esta garantía, y vamos a tratar de hacer algo junto entre todos. Eso lo hemos hecho muchas veces, pero para eso tienen que darse las condiciones políticas y económicas. El pacto fiscal que anunció el gobierno cuando recién asumido
se lo dijimos en todos los tonos. Claro, era reforma un tributaria. mal acuerdo. Bueno, eso uno tiene que tener capacidad también de decirlo. Si se dan condiciones distintas, políticas y económicas, lo veremos en su momento, como lo hemos hecho muchas otras veces, llegando a buenos acuerdos o rechazando cuando nos parece que eso no es bueno para Chile. Sí, usted mencionaba, senador, un tema que es bien relevante en esto, en lo que se va conociendo el detalle de este pacto fiscal, y lo voy a concentrar en dos puntos, donde en la discusión anterior había bastante consenso. De hecho, desde la oposición se decía al gobierno, por favor, separe lo que es el anti-ilusión, anti-evasión de la reforma, llévemelo en un proyecto aparte, se lo apruebo, el resto lo discutimos con más tiempo, con más calma. Finalmente no se hizo, y ahora uno entendería que en el pacto fiscal se concreta, porque hay que esperar a lo que puede hacer el ingreso de proyectos de ley, pero estaría justamente en una vía paralela, la evasión y la elusión, combatir la elusión y evasión. Según lo que se ha indicado, y usted también me lo reafirma, hay que tener cuidado porque aquí la idea matriz sería la misma y ya fue rechazada. Es un problema. El ministro de Hacienda dijo no, esto se va a plantear de una manera completamente distinta a la discusión inicial. ¿Qué le parece? Es como difícil contestar como a ciegas, tal como la pregunta... Estamos igual, estamos igual. Por ciegas yo también estoy a ciegas, no tengo idea qué es lo que se va a plantear. Y a mí me complica que hagan grandes anuncios sin saber exactamente en qué consiste esos anuncios. Bueno, no tengo idea. Si hay una reiteración... Mire, nosotros planteamos efectivamente, en su momento, separemos los temas. El gobierno no quiso separar, lo hizo todo junto y cayeron el artículo 68 de la Constitución que establece que rechazada una idea de legislar en una Cámara hay que esperar un año para legislar respecto de lo mismo, a menos que el Senado, la otra Cámara, que en este caso el Senado, por 2/3 lo habilite. Obviamente yo entiendo que si el presidente dice no voy a insistir en el Senado, quiere decir que no va a plantear lo equivalente a lo que planteó la otra vez. Pero además yo tengo que verlo y eso es lo que no hemos visto, pero por lo menos queremos señalarlo, que no se podemos saltar las reglas. Yo quiero dejarlo claro para este gobierno o cualquier gobierno. Claro, para eso hay que tener el proyecto y estamos en esa situación. Obviamente, el ministro Marcel dice se va a plantear de una manera completamente distinta. Sí, pero habrá que esperar eso, pero hasta el minuto... Pero es que eso es manera de forma distinta. Mire, yo he estado estudiando por razones obvias toda la historia constitucional. Esta no es una norma de ahora, es una norma muy antigua. Quien más ha pensado respecto a esto es don Sachir Bascuñán, que es uno de los grandes constitucionalistas de Chile, que establece expresamente lo peligroso de saltarse este concepto, porque es saltarse la regla, lo mismo que pasó en otros momentos, que cosas que eran inadmisibles, declarar admisibles, esto ocurre lo mismo. La democracia funciona con reglas y eso espero que todos la cumplamos. Otro punto, le hizo la bajada también durante la tarde el ministro Marcel. A ver, para lo que sería eventualmente un proyecto de reforma tributaria, más bien reforma tributaria al impuesto a la renta, veámoslo así. En términos de empresas, personas, para empresas no subiría, de hecho, hasta podría bajar el impuesto corporativo, decía el ministro de Hacienda durante la tarde. Y también se dijo impuesto al patrimonio, no, porque claramente no hay agua en la piscina. Estoy parafraseando, pero se entiende así. ¿Qué le parece eso? Son los primeros lineamientos de lo que va a ser la reforma al impuesto a la renta y sostener de alguna manera un cambio con respecto a la reforma tributaria original. ¿Sabe lo que me pasa a mí? Honestamente, que creo que está volviendo el gobierno a caer en el mismo error, relevando los temas que a ellos les interesa, pero yo creo que el país no le interesa, o por lo menos no comparte esa visión. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día en Chile? ¿Que haya más impuestos a las personas? ¿O que realmente haya un esfuerzo del gobierno por activar, por mejorar el empleo? Fíjate que este mes cayó por quinto mes consecutivo el IMASEC, menos uno. Tenemos una situación muy compleja. Cuando un país está en una situación económica compleja, que se nota en las remuneraciones más bajas, en el desempleo más alto, especialmente a las mujeres, ¿qué es lo que hacen los países? ¿Qué es lo que hacen? Hacer un esfuerzo por activar. ¿Cómo incentivamos eso? Y eso que yo pensé que podía ocurrir, al final las bajas termina... Ahora, yo entiendo su punto, senador, en términos de la eficiencia del gasto público. Dos segundos. Sí, ya, termina. ¿Y por qué no abordamos otros temas? Te voy a dar no una exclusiva, pero un dato reciente. ¿Por qué no abordamos otros temas? ¿Cómo vamos a enfrentar el tema del litio? Fíjate que todavía está entregado a Codelco, la empresa nacional del litio, y con lo que se alcanzó a hacer hace 2 años atrás, a junio, el dato te lo doy en exclusivo, este año se han recaudado 2.397 millones de dólares en litio, que pensaba que no se iba a producir. Casi lo mismo que el año pasado, que se lograron 5.000 millones. Esos recursos que no estaban contemplados originalmente, no, fíjate el dato, casi no ha bajado.
2.397. El año pasado a esta altura eran 2.500. Estamos hablando de pocos diferencia de recursos. Esos recursos son suficientes para pagar 250.000 pesos de la PGU. Entonces a mí me da un poco de lata cuando se plantea una parte del tema y no parte de la solución, porque se dice necesitamos mejorar la PGU. Oiga, voy a ser bien franco, aquí ha habido dos temas previsionales importantes en los últimos años en Chile. El pilar solidario, que fue la presidenta Bachelet, y la PGU, que fue el presidente Piñera. Ese segundo pilar tenemos que mejorarlo, necesitamos más recursos. Bueno, si tenemos elementos como el litio o como una mejor utilización de los recursos, que no se lleven la plata, como lo ha dicho el Contralor, bueno, ¿cómo no? Ahora, pero ya aprovecho esa hebra y en la propuesta que hizo la UDI para justamente financiar una PGU que llegue a 250.000 pesos, lo hizo el jueves pasado, decía tomar los recursos del royalty que están destinados para las regiones no mineras y llevarlo a la PGU. Ahora, ¿qué hacemos con esas regiones que no van a recibir ese dinero por el royalty? No decía eso, decía que una parte del royalty, separado o descontado, otras cosas que están definidos, una forma de asignarlo, puede ir a la PGU. Y le agrego otro. No, pues eso digo yo, por las regiones que no son mineras, por ejemplo. También, no, pero eso se mantiene, si eso no es ningún obstáculo, si eso es una parte, no la mayoría del royalty, pero tenemos la PGU y tenemos una reasignación de los gastos en Chile. ¿Cómo de ahí no vamos a hacer tener la inteligencia, la imaginación, la voluntad conjunta de todos, de decir, ¿sabe qué más? Guardemos esta parte de la riqueza que llegó del lito, desarrollémoslo ya, produzcamos más y lo entregamos básicamente al tema de la PGU y abordamos el tema más grave de todo, que a mi juicio yo entiendo. Es ese. Aquí hay un concepto clave, que es eficiencia del gasto público, nombre completo. Ahora, yo no quiero ser un poco amargado, pero lamentablemente me toca ser un poco realista con respecto a la historia de cuando se habla de eficiencia del gasto público, modernización del Estado. Yo no digo que no haya que hacerlo, de hecho hay que hacerlo, pero ha sido una constante en tantos gobiernos de colores distintos y siempre viene la crítica de que poco se avanza en términos de hacer un uso eficiente de recursos que finalmente van a políticas públicas que no sirven. Aquí marcianos o terrícolas, digamos, han dicho lo mismo y se ve poco, por lo menos de la ciudadanía. Yo no quiero decir que se ha hecho poco, se ha avanzado. Mira, yo te encuentro harta razón, digamos, pero te lo agrego una cosa. No hay nada más importante que cuando una verdad le llega a su hora. Tú puedes haber dicho muchas veces una cosa, pero hay un minuto en que hay una conciencia mucho más masiva de que no podemos seguir asignando los presupuestos y la forma histórica si no hay una revisión profunda de cómo se está gastando en Chile. Te quiero una especie de auditoría, otro ejemplo. Lo mismo pasó en materia de seguridad. Decían que muchas veces se había hablado de temas de seguridad, nos comprometimos con una agenda de 31 puntos, se han aprobado 10. De aquí a fin de año tienen que estar aprobados todos los proyectos de seguridad, proyectos que no se han aprobado en 10 años, lo vamos a hacer de aquí a un año. Creo que lo mismo ocurre en materia de eficiencia de gasto público. Es cierto que se ha hablado mucho y que al final uno se da cuenta que los proyectos o los problemas se repiten. Bueno, llegó la hora. Tenemos que tener una agenda de segundo tiempo que nos permita volver a crecer. En Chile se creció muchos años. Fíjate que se crecía al 4, al 5, hoy día estamos creciendo al 0. Bueno, eso genera un daño económico grande. Tenemos que tener una agenda de segundo tiempo para generar más crecimiento y mejorar el gasto, la forma como se distribuyen los recursos, a quién se le dan, cómo se controlan esos recursos, cómo lo hacemos eficiente. Esa es la convocatoria que a mí por lo menos me entusiasma, porque creo que se puede hacer. Creo que está maduro Chile para eso. Senador Juan Antonio Coloma, hablemos un poquito del tono. Yo recuerdo, nos tocó conversar, de hecho, aquí en los estudios de TVN, cuando se estaba hablando de la agenda de seguridad, cuando usted dijo de alguna manera de que se estaba perdiendo el compromiso, de alguna manera el tranco por parte del gobierno y que el tono también estaba siendo distinto. Le hago la pregunta con respecto a eso, pero sobre este anuncio. El presidente dijo, bueno, lo voy a parafrasear, aquellos partidos, aquellos parlamentarios que rechazaron la reforma tributaria, para usted, para la gente, para la política pública, ustedes saben quiénes son. ¿Cómo le cae ese tono? Porque se ve bastante desafiante y algunos han dicho poco de unificar y tratar de unir lo que son criterios acá y buscar votos también. O sea, pasa que aquí la gracia no es el que grita más fuerte o el que trata de atacar al contrario. Yo creo que esa es la vieja política, creo que volver a eso sería súper dañino. A mí me gustaría una convocatoria de decir, ¿sabe qué más? Tenemos capacidad en Chile de mejorar la PGU de verdad, usando los recursos que tenemos y hagámoslo de buena manera. Eso de andarse apuntando con el dedo, creo que habla más mal que bien, porque al final creo que el país necesita otro tipo de lenguaje, otro tipo de acción, otro tipo de tranco, sí, está bien, apurar el tranco. ¿Y cuando lo hace el presidente de la República al decir ustedes saben quiénes son? ¿Emplazando? No lo oí, perdón.
Sí, cuando lo hace el propio presidente de la República, en este caso Gabriel Boric, diciendo, ustedes saben quiénes son, quienes finalmente votaron. Pero es que yo le podría decir, usted sabe quiénes son los que están gobernando, usted sabe los errores que han cometido, usted sabe cómo han usado los recursos. ¿Tiene sentido ese tipo de lenguaje, ese tipo de diálogo? Yo creo que no. Yo creo que el país necesita un poco una forma distinta de hacer las cosas. Es mi visión. Ahora, por último, senador, para no quitarle más tiempo, ya desde RN se dice hay que trazar lo que es el gasto público, haciendo relación al caso convenio. Desde parte de la UDI, por ejemplo, el diputado Ramírez leía, si es para subir impuestos, no cuenten con nuestros votos. Todavía no hay ningún proyecto, no hay nada en el escritorio para ir revisando. ¿Se puede adelantar esto de ya no prestar el apoyo para lo que puede ser el pacto fiscal y eventual reforma tributaria? Es que es parte de la forma de hacer las cosas. Si se plantea en una cadena nacional, un pacto fiscal, la pregunta tuya, Nicolás, ¿ustedes están de acuerdo o en contra? No tengo idea, si no la conozco, digamos. Hay cosas que me gustaría hacer, por ejemplo, cómo asignar el litio a la PGU, cómo mejorar el gasto público. Hay cosas que me parecen equivocadas, como insistir en la lógica de que lo único que el país necesita es aumentar los impuestos. Bueno, pero eso hay que conocerlo. Creo que eso es lo razonable, que eso es lo que corresponde. Me hubiera gustado tener el texto. En otras veces en la historia del país se ha hecho primero, de hecho esto queremos hacer, ¿qué les parece? Está bien, ahora se ha preferido otro camino. Está bien, cada uno hace las cosas como le parezca, digamos. Senador Juan Antonio Coloma, presidente de la Cámara Alta. Senador, gracias como siempre por su tiempo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chao.